La diabetes es una de las enfermedades crónicas que más vemos en nuestro país, pero en muchos casos puede prevenirse con un estilo de vida adecuado. Para hablarnos todos los detalles que tenemos que conocer sobre este tema, hoy nos acompaña la experta y nutricionista Nati Solera. ¡Bienvenida! Amiga, me gusta estar aquí con vos. Te ves muy preciosa con esa Muchas pancita. gracias, aquí vamos. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Ahora somos dos en este cuerpo. Sí, y Emita, que es ahora la mayor ahí, haciéndole porras a la mamita. Sí, qué linda. Nati, creo que es un tema que, bueno, obviamente hace unos días tiene como su propio día para darle visibilidad, y sabemos que es una enfermedad crónica muy común y que al final tiene que ver con todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo puede verse afectado si no se trata. Exacto, Lai. De hecho, justamente el pasado 14 de noviembre se celebró a nivel mundial el Día de la Diabetes. Entonces, bueno, estamos conmemorando en este mes y justo por eso tocamos el tema hoy, porque sabemos que en nuestro país van a aumento cada vez más los casos de diabetes, y yo creo que la parte más preocupante es que cada vez vemos casos más jóvenes, ¿verdad? Antes era una enfermedad que decíamos, bueno, personas mayores a los 60 años, pero recientemente yo tengo pacientes de 20 años, de 30 años con diabetes, y esto realmente nos manda una alerta de que algo está pasando, ¿verdad? Claro. Y a veces, como empieza de manera silenciosa, ahí es donde nosotros podríamos bajar la guardia y que el cuerpo, por supuesto, se descompense. ¿Cómo o qué tiene que ver directamente la alimentación con la diabetes? Bueno, es muy importante, y justamente tenemos una imagen en pantalla donde podemos ver como los tipos, digamos, o niveles de diabetes que la persona puede tener. O sea, cuando la persona tiene una salud bien, digamos, que no hay enfermedad, entonces vamos a tener como la imagen del centro, ¿verdad? Que tenemos los niveles de glicemia o de glucosa normales. Ok. Cuando la persona está como en el lado izquierdo, vemos que la persona tiene un nivel bajo de glicemia, que quiere decir en este caso de azúcar en la sangre. Ahora, ¿por qué se puede dar esto? Bueno, puede ser porque la persona ya sea diabética y esté descompensada, o porque la persona no sea diabética y esté comiendo poca cantidad, digamos, de carbohidratos o no tenga una buena alimentación. Y en la tercera imagen vemos lo que es una hiperglicemia. Esos puntitos que ustedes pueden ver ahí amarillos son como los gramitos de azúcar, por decirlo de esa forma. Y justamente eso, Lai, es lo que caracteriza a esta enfermedad, a la diabetes. Que realmente lo que pasa en el cuerpo de la persona es que tenés altos niveles de azúcar en la sangre, pero el azúcar al final es una fuente de energía y todos la necesitamos, ¿verdad? Esa energía, vamos a tener otra imagen que ahorita van a ver en pantalla, que es muy interesante porque justamente lo que pasa en la diabetes es que esos niveles de energía no se están utilizando, entonces se quedan en la sangre. Por ejemplo, nosotras en nuestro caso que no tenemos la enfermedad de la diabetes, ¿verdad? Nuestro cuerpo viene, consume carbohidratos, liberamos ese azúcar o esa energía, y nuestro cuerpo tiene la capacidad de meter esa energía a lo que son nuestros tejidos para utilizarla. O sea, es decir, lo que utilizamos en nuestros músculos, en el corazón, en todas las funciones del cuerpo. En la imagen que tenemos en pantalla, vemos al lado izquierdo lo que es un metabolismo normal. Esos puntitos que vemos ahí es el azúcar. Y esa parte como rosadita es un tejido. Entonces, básicamente, la insulina lo que hace es como una llave. Imagínate una cerradura, ¿verdad? La cerradura viene siendo el receptor, es decir, lo que recibe esa insulina. La insulina, que es la llave, abre la puerta y la glucosa entra a la célula. Como que le dan permiso. Exacto, es como pase adelante y utilícese como fuente de energía. Ahora, en el lado derecho lo que vamos a ver es una imagen de una persona con diabetes que se caracteriza por la famosa resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente que la persona no tiene azúcar, porque si vemos en la imagen hay mucha azúcar en el torrente sanguíneo, tenemos la llave, pero la cerradura está dañada, que es el receptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la llave trata de entrar, o sea, la insulina trata de meter a nuestros tejidos, a nuestros órganos, a los músculos, todo ese azúcar, y no se está utilizando. No lo logra, no logra entrar. Entonces, digamos, de esta manera es como muy gráfica de explicarle a la persona qué es lo que sucede, ¿verdad? ¡Qué buena explicación! Porque o sea, es muy común escuchar resistencia a la insulina, pero es resistencia ¿cómo? Exacto, sí, justamente es una persona, en este caso es muy característico de una persona con diabetes mellitus tipo 2, que es la más común. Entonces, en este caso, lo que pasa es eso, ¿verdad? Que el páncreas, que es este órgano encargado de producir la insulina, sí la produce,
pero no está funcionando. Claro. Entonces, esa resistencia hace que tengamos niveles altos de azúcar y justamente como lo decías al principio, Lai, esto lleva a un montón de enfermedades secundarias, ¿verdad? Ajá. Enfermedades de la visión, a nivel renal, al corazón. De hecho, las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en personas con diabetes. Y de hecho también hasta el tema de la cicatrización, ¿verdad? Al final, una diabetes mal controlada va a afectar en todo el cuerpo literalmente. Claro, exactamente, Lai, porque la persona con diabetes le cuesta más cicatrizar, Claro. entonces cualquier cortadita, cualquier problema a nivel del pie, que es muy importante revisarlo en las personas diabéticas, hay que tener mucho cuidado porque sabemos que estas personas justamente por ese desbalance en el azúcar no van a cicatrizar de una manera tan rápida y esto puede generar, por ejemplo, ya otras condiciones de la persona como que pierda sensibilidad en los pies y esto puede llevar a un montón de complicaciones. Ahora, yo creo que podría esta pregunta sentirse básica, o ¿verdad? O muy obvia, pero ¿cuáles son los alimentos que si estamos ante una diabetes nos puede afectar directamente? Bueno, justamente, Lai, uno pensaría que una persona con diabetes no tiene que comer carbohidratos, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Sí tienen que comer carbohidratos, pero tenemos que aprender a elegir este tipo de carbohidratos. ¿A qué me refiero con esto? A que no es lo mismo que yo venga, por ejemplo, y me como un gallo pinto, a que yo venga, por ejemplo, y me como una repostería dulce. No sé, un rollo de canela o alguna cosa así. Porque una cosilla de esas, ¿verdad? Y no quiero decir con esto como satanizar ningún alimento o decir que la persona con diabetes no puede comerlo, pero sí hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque esto se llama carga glicémica, es decir, qué tan rápido va a llegar o qué tanto impacto va a tener ese azúcar en la sangre de esta persona y eso puede generar en esta persona un desbalance, ¿verdad? Porque sabemos que la cerradura está mal. Entonces todo ese azúcar se va a quedar en el torrente sanguíneo, la persona se empieza a sentir mal, con dolores de cabeza, con sudoración, empieza a sentirse agitado, ansioso y muchas veces puede ser que la persona tiene altos niveles de azúcar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto, Lai? Y es súper interesante porque el hígado y el cerebro también tienen mucho que ver en este proceso digestivo. El cerebro, lo que pasa es que tenemos en el hipotálamo la sensación de saciedad, como cuando vos comes y decís, mira qué rico, yo ya estoy llena. Ahora, ¿qué pasa en la persona, por ejemplo, con diabetes, verdad? Lo que va a suceder es que esa señal de que yo tengo altos niveles de azúcar en la sangre no llega al cerebro. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Decir, estoy en ayuno, no me has dado comida. ¿Por qué? Porque ese azúcar está en la sangre, pero no en los órganos, no en los músculos, no está, digamos, bien distribuida. Claro, no se está utilizando, ¿verdad? Entonces el cerebro dice, ok, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a mandar una señal al hígado para que me empiece a liberar energía. Y entonces esto más bien hace como un círculo vicioso y empeora la condición de la persona con diabetes. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que yo ya tengo un montón de azúcar en la sangre, el hígado libera más, pero como igualmente no va a poder entrar, entonces si yo ya tenía un pico, ahora tengo un pico más alto. Entonces es importante, Lai, en estos casos también que la persona tenga una buena nutrición, una buena guía, para que no dejemos de comer carbohidratos, sino que aprendamos cuáles carbohidratos van a impactar menos esos picos de azúcar para que yo no empeore el problema que ya de por sí está. Claro, y obviamente no nos podemos ir sin que nos digas cuáles son esos alimentos claves que nos van a hacer bien en esa situación o en esas circunstancias. Claro, de hecho, Lai, para explicar eso tenemos una última imagen que es una imagen de un plato. Y con esto quiero decir que la persona con diabetes puede llevar una alimentación balanceada, una alimentación saludable, y en el plato de la alimentación saludable, que justamente así se llama, vamos a ver que la mitad del plato debería corresponder a lo que son vegetales, frutas, alimentos muy altos en fibra, porque no nos van a impactar tanto los niveles de glucosa, y la otra mitad del plato lo que nosotros deberíamos tener es carbohidratos y proteínas. Es decir, respondiendo a tu pregunta, pueden comer de todo, pero en las cantidades adecuadas para su organismo y siempre en el balance de un buen estilo de vida, ¿verdad? Una persona que tome bastante agua, una persona que haga ejercicio para que sus niveles de glucosa se puedan estabilizar. ¿Cuánto sería el ideal que debería tomar de agua un paciente? Bueno, esto va a depender mucho, Lai, porque depende de la condición del paciente, es decir, por ejemplo, su estatura, el sexo de la persona, cuánto pesa, cuánto ejercicio hace. Pero de una manera muy general, ustedes pueden hacer el ejercicio en casa, es el peso corporal dividido entre 35. Y esto nos va a dar la cantidad de mililitros que la persona debe tomar. Eso sí, digamos, si es una persona que hace muchísimo ejercicio o que está en un clima donde se deshidrata muchísimo, incluso podríamos elevarlo un poquito más. Ok, en cuanto a tés y cosas, ¿verdad? De este tipo o infusiones, ¿hay alguna
que digas, esto le puede funcionar, esto puede hacer que funcione mejor? Claro, son unos buenos aliados porque justamente a veces la persona dice, oye, es que yo no me puedo tomar 2, 3 litros de agua, ¿verdad? Entonces podríamos utilizarlos. Ahora, un buen ejercicio para saber que una bebida realmente me hidrata es todos los tés de colores son diuréticos. Té blanco, té rojo, té verde, té azul. Normalmente este tipo de tés, cuando vos los consumís, vas a notar que te da más ganas de orinar, ¿verdad? Te da más diuresis. Entonces, en ese caso, pues son muy funcionales para otras cosas, pero no necesariamente para la hidratación. Todos los demás, un tecito de canela, de frambuesa, de manzana, de menta, de manzanilla, todos esos sí puedes consumirlos y te pueden ser un buen aliado como para aumentar la hidratación. ¡Qué buen tip! Nati, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, WhatsApp? Bueno, me pueden encontrar al 8837-5398 y en redes sociales como Consultas Nutrición o Nati la Nutri. Gracias, amiguita.